Te invito a buscar en tu Biblia el libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Gálatas 1, del 1 al 9. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra de Dios. Continuamos en una serie corta sobre liderazgo en nuestra iglesia y hoy nos toca la consideración de la congregación o el ministerio de la congregación en la iglesia local. Ahora, puede que te sorprenda que me refiero al ministerio de la congregación en una serie de liderazgo en la iglesia, pero no es una equivocación. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, vimos que los apóstoles delegaron a la congregación una cierta autoridad, una responsabilidad, la decisión de elegir a 7 hombres para la administración de un ministerio crucial en la iglesia, el ministerio de misericordia, específicamente para las viudas. Nosotros hemos buscado asimilar ese principio en la estructura de nuestra iglesia, en el sentido de que es la congregación que nombra y luego vota en cuanto a la elección de hombres para servir como diáconos. En 1 Corintios 5, Pablo desafía a la iglesia en Corinto, no solo a los pastores ancianos o a los diáconos, sino a la iglesia, que la iglesia ejerza una responsabilidad de retirar de la congregación a un hombre quien estuvo viviendo en pecado abierto contra Dios. Nosotros hemos buscado asimilar aquel principio en la estructura de nuestra iglesia en que hemos dado a la iglesia un rol en el proceso de la disciplina, como un proceso en la iglesia. Aquí en Gálatas 1, Pablo se dirige a la congregación específicamente tocante a una responsabilidad en cuanto a los mismos pastores ancianos, en cuanto a los que vienen predicando y enseñando en la iglesia. Quiero que observen ahí el versículo 2, que Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia. Si no está escribiendo una carta específicamente a un anciano, a un grupo de pastores ancianos, ni tampoco a un grupo de ancianos y diáconos. La carta se escribe a los creyentes, a la congregación o las congregaciones en el área, en la región de Galacia. Y les da un mandato muy claro tocante a sus responsabilidades de retirar a un pastor anciano bajo ciertas condiciones. Ahora, comparando las distintas responsabilidades que la iglesia tiene, que la congregación o las congregaciones tienen, bíblicamente hay una responsabilidad que está por encima de los demás en este sentido. Y es que en este texto vemos un rol clave en cuanto a guardar la esencia de lo que es la iglesia, porque tiene que ver con la esencia de lo que es el Evangelio de Cristo. Vamos a considerarlo con tres
bajo 3 títulos o 3 puntos principales hoy. En primer lugar, veremos el Evangelio glorioso. Ahí queremos comenzar, luego un Evangelio diferente. Y en tercer lugar, la responsabilidad de la congregación con respecto al Evangelio. Un Evangelio glorioso, un Evangelio diferente y la responsabilidad de la congregación con respecto al Evangelio. El Evangelio glorioso. Después de sus saludos de inicio aquí en los versículos 1 y 2, Pablo introduce la carta con un resumen breve, pero un resumen poderoso del Evangelio. Y no quiero que se engañen con el hecho de que este resumen del Evangelio sea corto. Es uno de los resúmenes favoritos míos del Evangelio de Cristo. Forma el fundamento del argumento principal de toda la carta de Pablo aquí. Hay que escucharlo de manera lenta, frase por frase, para poder entender, más bien sentir la realidad del Evangelio glorioso que Pablo insiste en proclamar. Versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué un amén? Y llegamos solo hasta el versículo 5 del primer capítulo. Y es porque Pablo nos ha dado un resumen poderoso, completo del Evangelio de Jesucristo, tan profundo que merece un amén ahí al final de ese resumen. Vamos a comenzar mirando la última parte en la cadena del argumento de Pablo aquí. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio tiene un fin, un principio divino. ¿Y cuál es? Versículo 5. A Él sea la gloria. Y es la gloria de Dios. Ahora, algunos escuchan esto y concluyen inmediatamente que Dios no es nada más que un déspota egoísta. Sienten que no es nada más que un dictador arrogante y por ello, por ende, lo rechazan. Pero esa conclusión es errónea. Lo que marca la diferencia es que la gloria de Dios y nuestro gozo están inseparablemente vinculados. La gloria de Dios y nuestro gozo. Es decir, en la búsqueda de su propia gloria, el Padre busca a la vez nuestro gozo. Esa búsqueda es una y la misma. No se puede separarlas. Ahora, en realidad no es un concepto tan extraño para nosotros. Por ejemplo, considera a un padre y una madre. Por años han invertido dinero, tiempo, energía, emoción en a su hija darle clases de música, piano. Llega el día en que ella se encuentra frente a un grupo grande de gente. Han venido para escucharla tocar el piano y tocándole una pieza bastante difícil. La toca impecablemente. Terminando, el aplauso es fuerte, sostenido. La gloria que recibe su hija y el gozo que los padres sienten es uno y lo mismo. Es imposible separarlos. La gloria que ella recibe y el gozo que los padres sienten. Considera a un equipo de fútbol.
El jugador estrella es un joven quien tiene el respeto de todos los aficionados, tanto por su manera de jugar en la cancha, su habilidad, su manera de jugar fuera de la cancha, su actitud. Es un joven humilde, no busca su propia gloria. Llega el partido más importante de la jornada y este joven, casi sin ayuda, produce una oportunidad para meter el gol ganador y lo hace. La celebración inmediata de los aficionados de todo el estadio en celebración. Es decir, en ese punto es totalmente imposible separar la gloria que recibe el joven, el jugador estrella, la gloria que él recibe y el gozo que la multitud, que los aficionados sienten. Es imposible. Mientras le rinden gloria y esto sale del propio gozo de sus corazones, no se puede separarlos. Y así es la gloria de Dios. Que Él recibe la gloria está totalmente inseparable del gozo que nosotros sentimos. Cuando leemos que el fin del Evangelio es la gloria de Dios, es absolutamente necesario que lo vemos de esta forma, que la gloria de Dios y nuestro gozo en el Evangelio son inseparables. Pienso en la frase muy conocida de parte del pastor teólogo John Piper. Dios se glorifica más en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. Ahora, ¿qué hizo Dios en la búsqueda de su gloria y nuestro gozo? Dios el Padre decidió que Jesucristo se entregara por nuestros pecados, el cual, versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Era la voluntad de Dios que su Hijo Jesucristo se entregara por nuestros pecados. De todas maneras, entendemos que esto se refiere a la cruz. Era la voluntad del Padre que Jesús muriera en una cruz romana con un propósito específico: entregarse como sacrificio por nuestros pecados. Es aquí donde es clave que recordemos de la doctrina trinitaria. Esa doctrina en este momento es crucial. ¿Por qué? Creemos en la doctrina de la Trinidad, que Dios el Padre y Jesús el Hijo son uno en la divinidad. Así que el hecho de que Jesucristo se entregó por nuestros pecados según la voluntad o conforme a la voluntad del Padre, no implica que el Padre eligió a otro a que sufriera en su lugar. Como que de alguna manera el Padre evitó sufrir. No es cierto. Entendemos la doctrina de la Trinidad, que Dios el Padre entregó a su Hijo, implica que era un acto de dar de sí mismo de parte del Padre. Y Jesucristo se entregó por nuestros pecados. Mírale el término. No dice pecado, es pecados, plural. Cuánta maldad se engloba en esa palabra pecados. Cuántas reacciones de enojo. Cuántos pensamientos orgullosos. Cuántas palabras desagradables. Jesús se entregó en una cruz, a morir en una cruz por nuestros pecados, porque éramos pecadores sin esperanza, totalmente perdidos.
Pero es necesario seguir el argumento de Pablo un paso más, tan extraño que sea. El hecho de que Jesús se entregó a sí mismo no era un fin en sí, no era el fin en sí mismo, sino que era un medio hacia otro fin. Tú dices, Tim, ¿de qué estás hablando? Que Jesús se entregó a sí mismo no era un fin, era un medio hacia el fin que Pablo nombra aquí en el versículo 4. ¿Cuál es ese fin último, final, por lo cual Jesús se entregó en la cruz por nuestros pecados? Míralo bien en el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para, aquí viene el fin, librarnos del presente siglo malo. Jesús se entregó por nuestros pecados con el fin de librarnos del presente siglo malo. Es por eso que Jesús murió en la cruz. Su muerte, el medio de conseguirnos libertad del presente siglo malo. Eso era su propósito. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo aquí? La Biblia divide, y estoy aquí citando o dando referencia a un resumen del teólogo John Stott, el teólogo británico que murió hace unos años nomás. La Biblia divide la historia en dos eras. Esta era, es decir, la era presente, lo cual Pablo se refiere como el presente siglo malo, y la era venidera, o el siglo venidero. Nos dice más bien que el siglo venidero, en un sentido, ya ha venido, porque Cristo lo inauguró con su propia venida. Entonces, aunque vivimos en este presente siglo malo, que no ha pasado todavía, vivimos como ciudadanos de una era futura, pero la era futura ya existe en un sentido, ya se inauguró. Entonces, las dos eras, el presente siglo malo y el siglo venidero, corren de manera paralela, se superponen entre sí. Entonces, la conversión cristiana significa que hemos sido rescatados del presente siglo malo y nuestra ciudadanía ha sido transferida a una nueva era, al siglo venidero. Entonces, el cristiano vive en esta vida, en este presente siglo malo, pero vivimos como ciudadanos del siglo venidero. Entonces, el propósito de la muerte de Cristo no era solo perdonar nuestros pecados, tan importante que es, sino que siendo perdonados, que vivamos una nueva vida, que vivamos en este siglo malo, pero como ciudadanos del siglo venidero. Sí, ya no esclavizados a este siglo malo, sino rescatados, librados del presente siglo malo. Cristo se entregó con el fin de rescatarnos del presente siglo malo. Ahora, un paso más en el argumento de Pablo. ¿Cuál es el resultado entonces para uno que ha sido rescatado, librado del presente siglo malo? Y aquí voy al versículo 3, a los dos términos con los cuales Pablo se presenta a la congregación, a los oyentes de esta carta. Gracia y paz. Estas dos palabras que Pablo usa para saludar a la iglesia son exactamente lo que el Evangelio presenta. Dios nos rescata del presente siglo malo completamente por un acto de su gracia. Se entregó por nosotros. Pura gracia. Y la condición resultante se puede describir con el término paz. Ya tenemos paz con Dios.
por la justificación que tenemos en Cristo. Y comenzamos a experimentar el shalom, la paz, el bienestar, que es la intención de Dios para sus hijos. Sí, la paz de una relación sin problema, una relación de perdón entre Dios y nosotros. Es decir, la gracia que cancela el pecado. Se refiere aquí Pablo a la gracia que cancela el pecado y la paz que da una conciencia tranquila. Estas son las buenas nuevas del único verdadero evangelio de Jesucristo. ¡Qué glorioso evangelio! Pero Pablo se vuelve y hace una admisión sorprendente. Mira el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Acabamos de ver el evangelio glorioso que Pablo describe y luego gira y se refiere a un evangelio diferente. ¿Cómo puede ser? A pesar del hecho de que hemos sido expuestos al evangelio glorioso y las bendiciones del Espíritu Santo, de la experiencia de la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, si Pablo, hablando a los creyentes en Galacia, le dice, ¿cómo es posible que se han ido en búsqueda de otro evangelio? ¿Cómo puede ser? Toda la carta de Pablo va en esa dirección, en la confrontación de otro evangelio. Habían recibido ellos el evangelio verdadero, el evangelio glorioso, que Pablo resume aquí en los versículos 3 al 5, y ahora giran y quieren otro evangelio. Mira los versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, hagamos algo muy claro aquí. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio verdadero. Hay que recordar, el evangelio, el mismo término, literalmente significa buenas nuevas. Son las buenas nuevas de que solo hay salvación del pecado y libertad de esta era mala, de este siglo malo. Solo hay salvación en Jesucristo. Cualquier otro evangelio, en realidad, no son buenas nuevas. No importa qué tan bueno nos hacen sentir al principio, pero no son buenas nuevas, porque no funcionan otros evangelios, no rinden resultados eternos, porque no son la verdad. Sin embargo, de todas maneras hay distorsiones del evangelio verdadero. Ahora, las distorsiones del evangelio verdadero tienden o en una o otra dirección. Quiero titular a una distorsión del evangelio, la gracia barata. Es un término usado quizás por primera vez por Dietrich Bonhoeffer, el pastor y teólogo alemán, que murió a las manos de los nazis en el año 1945. La gracia barata supone que dado que Jesús murió por mis pecados, soy libre de vivir para mí mismo. Es gracia sin precio o gracia sin costo. Es la suposición de que la cuenta ha sido pagada por adelante y a base de que ha sido pagada, todo lo tengo a cambio de nada. Así es gracia barata. Dios pagó mis pecados, ya, soy libre de vivir como quiera. Si con la gracia barata no hay contrición, no hay arrepentimiento, no hay la necesidad de apartarse del pecado, de tomar tu cruz, de seguir a Cristo.
Ahora, el ejemplo más común hoy día de esta distorsión del Evangelio se ve en lo que llamamos el Evangelio de la prosperidad. Es el mensaje que Dios tiene un fin principal. Él existe para hacerme prosperar. Es un evangelio que minimiza el pecado, minimiza la necesidad del arrepentimiento. Es un evangelio que al principio parece ser buenas nuevas. Dios quiere bendecirte, quiere prosperarte, pero es un evangelio que no cambia el corazón, que me deja tal como soy. Pecador, arrogante, egoísta. Y te pregunto, ¿cómo puede ser buenas nuevas un evangelio así? No es un evangelio verdadero. La gracia que a Jesús le costó todo es la gracia que tiene el poder de cambiar el corazón duro y de transformarlo en algo nuevo y hermoso. Pablo confronta, por si acaso, esa distorsión del evangelio en Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, correcto, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si la gracia nos cambia, y no podemos decir, ya, soy libre, puedo hacer lo que quiera. No, soy libre para amar a los demás. Soy libre no para entregarme a los deseos de la carne, sino vivir bajo la dirección del Espíritu en mi vida. Pero hay otra distorsión del Evangelio. Quisiera titularla, paralelo con el otro, la gracia anulada. La gracia barata, ahora otra distorsión, la gracia anulada. Y esta distorsión del Evangelio es la que tiene la atención de Pablo en toda esta carta. Esta perspectiva de la gracia de Dios dice que yo necesito la gracia de Dios más mi propio esfuerzo. Pero quiero que entiendan, eso es otro evangelio. Aunque reconoce la gracia de Dios, es otro evangelio. Es una negación del evangelio verdadero. Para que Dios nos acepte eternamente, necesitamos una justicia suficientemente buena para que Dios nos acepte. El problema es que ni llegamos cerca a una justicia suficiente. Entonces Cristo murió en la cruz para poder entregarnos una justicia, es la suya. Una justicia que vale en nuestro lugar. Pero la pregunta sobre todas las otras preguntas es esta: ¿es suficiente la gracia, la justicia de Cristo para que Dios me acepte? ¿O es necesario que yo añade algo de mi propia justicia? Esa es la pregunta. La Iglesia Católica está muy decidida en cuanto a esa pregunta. Su respuesta es: sí es necesario la gracia de Cristo y el esfuerzo mío. ¿Pero es el Evangelio verdadero? La respuesta bíblica es que la justicia de Cristo sola es suficiente para nuestra salvación. Y Pablo argumenta de que si queremos añadir a la justicia de Cristo nuestra propia justicia, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra aceptación en los ojos de Dios, terminamos anulando, haciendo que no tenga propósito la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Gálatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, por obediencia a los mandatos de Dios, uno puede tener una justicia suficiente.
¿para qué murió Cristo? Y Pablo dice, no, yo no voy en esa dirección, dice, porque no quiero desechar o anular la gracia de Dios. Pero el evangelio verdadero es el mensaje que Dios en su voluntad decidió rescatarnos de esta era mala por la muerte de su Hijo por nuestros pecados. Cualquier otro evangelio no es un evangelio. La iglesia debe volver al antiguo evangelio. Debe sostener nuevamente la justicia de Cristo como el único cubierto y refugio de un alma desesperada, desnuda, culpable y sin refugio. Ahora, nos toca considerar, en tercer lugar aquí, la responsabilidad que Pablo impone a la congregación en cuanto al evangelio. ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación con respecto al evangelio? Versículos 8 y 9. Más si aún nosotros, Pablo se refiere a él y otros que viajaban con él, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Por si acaso, del evangelio que en los versículos 3 a 5 Pablo resume de manera gloriosa ahí. Si alguien viene predicando anunciando otro evangelio, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo deja extremadamente clara la responsabilidad que impone sobre la congregación. La palabra anatema significa venir bajo la prohibición o la maldición divina. Básicamente Pablo expresa aquí su deseo de que caiga el juicio divino sobre los que predican otro evangelio. Y su argumento se forma de esta manera. Como son hombres a los cuales Dios ha rechazado, la iglesia debe rechazarlos también. Cualquiera que viene predicando otro evangelio debe ser rechazado. Ahora, ¿sobre quién o quiénes impone Pablo esta responsabilidad? Y la respuesta es sobre la congregación. No es una responsabilidad solo dado a los pastores. No es lo que Pablo dice. No es algo dado a los diáconos de manera específica, sino es a la congregación que Pablo da esta responsabilidad de rechazar a cualquiera que viene predicando otro evangelio. Mira, el cristianismo se basa en afirmaciones inalterables, afirmaciones de verdades inalterables. Y la verdad clave que se encuentra en el corazón del cristianismo es lo que Pablo expresa aquí con el evangelio, que somos salvos eternamente solo por la gracia de Dios y solo por fe y no por obras de justicia. Entonces, no importa en qué forma toma otro evangelio, no importa quién o quiénes lo proclaman, no importa si es de uno que puede hablar como con la lengua de un ángel, no importa si uno viene diciendo, he recibido una visión de Dios, palabra de Dios, palabra específica mía de Dios, no importa si es un pastor de esta misma iglesia. La proclamación de un evangelio diferente siempre debe ser rechazada. Cuando nosotros como iglesia preparamos la constitución de nuestra iglesia, incluimos en ese documento un mecanismo o una manera de quitar o sacar a un pastor de liderazgo de nuestra iglesia. Esperamos que nunca sea necesario hacerlo.
Pero está ahí. ¿Por qué? Porque si en algún momento algún pastor de esta iglesia comienza a predicar otro evangelio, es la responsabilidad de la iglesia levantarse y confrontar el error. ¿Por qué una respuesta tan fuerte a un evangelio falso? El teólogo John Stott da dos respuestas sencillas. Uno, porque lo que está en juego es la gloria de Dios. El evangelio de la gracia barata hace que Dios parezca débil, sin poder para cambiar corazones. El evangelio de la gracia anulada le quita la gloria de Dios porque hace que la obediencia del hombre sea el factor principal en nuestra salvación. La gloria de Dios está en juego y en segundo lugar, el bienestar de los almas está en juego. Un falso evangelio no tiene el poder de tratar con el pecado. No tiene el poder de cambiar corazones. No tiene el poder de salvar eternamente a los que crean. Un falso evangelio promete algo que no puede dar. Manda a la gente al infierno completamente sin cambio. Que Dios conceda que esta iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, sea una luz para la claridad del evangelio en esta gran ciudad de Lima, mientras Dios nos designe para predicar el evangelio aquí. Padre, gracias por el glorioso evangelio tuyo. Te pido que obres en corazones escuchando el sermón, aclarando el evangelio en sus corazones, llevándolos a fe, una fe verdadera y conversión por medio del evangelio. Y Dios permita que nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, sea una luz siempre para la claridad del evangelio verdadero tuyo. Es nuestra oración, oh Dios, y la hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.